El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos, pensando con banderas del IBER. La audición Frente Amplista con Julio García y Charo Laetano. Al viento, banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños, van de mano en mano, banderas al viento. Termal Daymán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, vecino del barrio? Otro programa más de Pensando con Banderas del IBER. Programa bien completito que vamos a tener hoy para dialogar con ustedes. Siempre comunicándonos por el 099 25 27 26. Repito, 099 25 27 26. Solo mensaje de texto. Y a falta de algunos sábados de poder coordinar entrevistados, hoy tenemos 2 entrevistados de lujo, ¿no? 2 entrevistados de súper lujo. Ya tenemos en el aire una conversación pendiente que teníamos con el diputado Óscar Flaco de los Santos, y tenemos también acá en nuestra mesa de trabajo a Fernando Pereira, secretario general del PIT-CNT, presidente del PIT-CNT, con el quien vamos a hablar en la segunda media hora. Así que entramos derecho a hablar contigo, Óscar. Buen día, ¿cómo están? Un abrazo fuerte para ustedes y para Fernando un abrazo muy especial. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Flaco, un poco queríamos conversar contigo de varios temas, pero principalmente cómo se vivió el proceso de ANCAP, particularmente cuáles fueron los aportes que hizo el Frente Liber Seregni al documento final en la comisión de la investigadora de ANCAP. A ver, la investigadora está en el Senado, el DFLS no ha funcionado en términos de estructura en estas últimas semanas, y lo que se ve es lo que se sabe públicamente, que es un informe que intenta poner el valor del esfuerzo de las empresas públicas, particularmente la ANCAP, como la misma se alineó con un plan estratégico del cambio de la matriz energética y el rol de las empresas públicas, particularmente UTE y ANCAP, en el sentido, y que ese plan estratégico abordado multipartidariamente lo llevaron adelante indistintamente compañeros desde el 2005 hasta ahora. Esa inversión superó en el plazo de financiación, una inversión de más de 1.200 millones de dólares, con vencimiento a corto plazo y en dólares, lo que al alza del precio del mismo a corto plazo estranguló financieramente la empresa. Y ahí los 2 conceptos que se manejan: uno, el rol de la empresa pública, la necesidad de la inversión de la misma, y también un concepto que es cómo se maneja financieramente en tiempo, plazos, monedas, en el endeudamiento de estas características, que han sido las tensiones que han vivido entre el Frente Amplio, y que el informe final parece recoger esas 2 vertientes. Ahora, parecería como que se retoma por parte de los grupos de derecha un empuje contra las empresas públicas, a pesar de todo lo que como tú decías, el avance que se ha tenido en inversiones y obras que venían muy atrasadas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del azufre en las nastas, etcétera, etcétera. Hoy no podrían estar andando los autos si no se hubieran hecho esas inversiones. Y todo lo que tiene el rol que tuvo UTE en el cambio de la matriz energética. Pero así todo se trata de golpear para tratar de confundir a la gente y plantear de que es necesario dar otro rumbo a las empresas públicas hacia la privatización, ¿no? Sí. La derecha del país tiene una definición sobre la empresa pública que la mejor empresa pública es la que no existe, ¿no? Hicieron los máximos esfuerzos para sacársela de la órbita del Estado, y solo el campo popular y sectores progresistas
la izquierda y se felicita a los partidos tradicionales lo impidieron en movilizaciones extraordinarias. Eso son parte del acervo histórico de la acumulación de pueblo uruguayo que no debemos olvidar, porque allí hay también va a haber legítimamente una demanda de eficiencia en términos de esa gestión, de aquellos que pelearon por preservarla, como la logramos transformar en más eficiente. Y ahí la derecha aprovecha un escenario internacional, particularmente regional, a la luz de la situación de los aspectos legales de la corrupción que se instaló en la empresa brasilera, la principal empresa brasilera, la de petróleo, que hace que trabajen con la idea de que los políticos son lo mismo. La clase política es de la derecha, o sea, no importa qué clase defiendas, si no sos una clase en sí mismo, en esa excepción de apartar a la política, sobre la base de que la ideología se pasó, y es lo peor de la ideología, es plantear que los políticos si llegan a los estados se aprovechen, no importa si es izquierda o derecha. Entonces es necesario construir también esa memoria colectiva, sabiendo que la izquierda uruguaya y el campo popular fueron capaces de defender esa empresa pública, que llegaron al gobierno y las empezaron a transformar, no solo en empresas como a través de la inversión que era necesaria porque se caían a pedazos, sino porque la izquierda tiene definiciones programáticas del rol de las empresas públicas en el proyecto de desarrollo nacional, pero también de la distribución de la riqueza, con algunos aspectos que este tercer gobierno empieza a manejar, que son las tarifas diferenciales. La materia energética como el gas no es lo mismo para calefaccionar una piscina que aquel que la utiliza para cocinar en un barrio obrero, ¿verdad? Entonces, esas definiciones de rol de la empresa pública como palanca del desarrollo, como orientadora a partir de la infraestructura, de servicios que instala, genera condiciones y estímulos para la inversión privada, plantea la posibilidad de un proyecto nacional porque no queda solo instalado en la capital, la fibra óptica de Antel recorre el país, la infraestructura de saneamiento de agua avanza en el país, y la generación de energía renovable, por el lado del etanol hasta por el lado de la energía eólica, son inversiones hechas a lo largo y ancho de todo el país. Ese proyecto nacional tuvo una actitud más proactiva de las empresas públicas que antes la derecha no le ha hecho, porque la idea era que se cayeran a pedazos con la idea de que esto no es viable. Y cuando se habla de endeudamiento atraviesa la izquierda la discusión, porque efectivamente pueden haber aspectos de la administración de los plazos y los tiempos de la deuda que quizás se definieron de forma incorrecta, pero la inversión está en ANCAP, la inversión está en UNCE, la inversión está en OCE, la inversión está en ANTE. No es la situación de Brasil, ni somos todos iguales, y el Uruguay, a la uruguaya generó condiciones para estimular también la inversión privada y generar infraestructura que hoy y en la campaña electoral pasada, todos nos llenamos la boca diciendo hay un proyecto nacional y tenemos estas empresas públicas. Entonces, ¿cómo reconvertimos el rol de las mismas? ¿Cómo generamos adaptarnos para que sean más eficientes en un mundo muy competitivo y donde el capital privado juega y donde la derecha juega? Es un desafío extraordinario, y lo primero es no negar lo avanzado, aunque tengamos que corregir aspectos de errores que podemos haber cometido, con tranquilidad aparte. La tranquilidad de saber que los compañeros que condujeron estos procesos no son compañeros que son corruptos o que se llevaron la plata para casa. El déficit ha puesto en obras, es tangible, no está en quiebra las empresas públicas. Ahora, Flaco, un poco lo hablábamos antes de comenzar el programa. ¿Sabés cuál es la situación? El problema es que el Frente Amplista de a pie entiende muy poco todo el proceso, porque no hay una orientación clara desde el Frente Amplio. Hay diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo de los Frente Amplistas, hay una ausencia en la definición del Frente Amplio, entonces, si bien siempre pudo haber diferencias o matices, siempre se trataba de buscar un consenso en una opinión única, y hoy es muy difícil. ¿A qué se debe eso? Yo creo que el consenso va a estar en el informe del Senado. La derecha se refregaba las manos y los grandes medios de prensa estaban esperando que el Frente Libre Sereni y el resto del Frente Amplio se partieran. Iba a haber un informe de consenso que va a recoger aspectos críticos de algunos temas, reivindicando de que no hubo corrupción, y aspectos que ponen en valor lo hecho en las empresas públicas. Yo creo que en el Congreso de Actualización Ideológica, me parece que va de la mano con la elección de mayo, nosotros deberíamos, la izquierda en general, instalar el debate de estos temas, porque la izquierda tiene que ir a un nuevo acuerdo. Si no, corremos el riesgo que, inclusive el lastre de algunas posiciones con respecto a las empresas públicas y el rol del Estado, que a su vez se debe modificar porque el mundo evoluciona, corremos el riesgo que en el fondo no estemos percibiendo que más allá de los acuerdos programáticos tenemos algunas definiciones que ponen en duda
o tenemos diferencias en el rol de esas empresas públicas y del Estado. Y creo que hay que mirarlo sin miedo, hay que mirarlo concienzudamente, con fraternidad, discutiendo si efectivamente nosotros creemos que las inversiones hechas en las empresas públicas, a una costa de un déficit que se pueda amortizar con créditos blandos y a largo aliento, no es parte de la estrategia del desarrollo. Hay compañeros que creen que es la única forma de desarrollo, que la empresa pública y la inversión pública debe suplir la inversión privada. Y cuando uno mira los guarismos, el crecimiento del PIB de Uruguay, se da cuenta que fue muy importante, pero en términos porcentuales es muy por debajo de lo que invirtió el sector privado. Pero sin la inversión pública, hubiese habido inversión privada, hubiera sido de otra forma. Si no hay infraestructura de saneamiento y de agua en la zona costera, difícilmente, o en la zona de desarrollo turístico, se puede desarrollar desarrollo urbano, inversión inmobiliaria que tenga que ver con eso. Si queremos incorporar nuevas tecnologías en términos de producción de bienes y de servicios, y la comunicación pasa a estar en el primer plano, la fibra óptica pasa a ser estratégica. Y si queremos en algún momento dado, que creo que son los desafíos que tenemos para abordar en este quinquenio, que toda la inversión hecha, incluyendo la de la energía, que nos permita ser competitivos y poder ser hasta generadores y vendedores de energía, también tiene que tener un impacto en el ciudadano que se levanta todos los días y va a trabajar, sea de Frente Amplio o no, que el tipo nos mira diciendo que hemos hecho una inversión extraordinaria en el Uruguay, pero que cuando va a pagar las tarifas no lo percibe, ¿verdad? O sea, hay una discusión de fondo en el marco de la distribución de riquezas y las empresas públicas no tienen que afinar más el lápiz, como anunciaba el presidente Vázquez, que nos permita que sea una herramienta redistribuidora, porque si no corremos el riesgo de tener terrible inversión hecha, jactarnos, sentir una enorme alegría de eso, de saber que peleamos por esa, que la recuperamos, pero las generaciones que no vivieron esos procesos, o aquellos que lo vivieron ya es parte de la historia, porque no lo ven como parte de un hilo conductor, lo que está esperando es cómo le redunda desde el punto de vista económico, más allá del patrimonio estatal o el patrimonio que le pertenece a él como ciudadano de esa nación. Y esas cosas me parece que tenemos que hilar mucho más fino, porque tiene que tener impacto en la sociedad, porque en definitiva no vamos a construir una cultura de cambio si la mayoría de la sociedad no percibe que esas empresas públicas son una palanca para el desarrollo, pero son una herramienta redistributiva en protección de los que menos tienen y de los sectores que ascienden socialmente sobre la base de su esfuerzo, de la cultura, del trabajo, innovar. Bueno, esos sectores también debemos protegerlos. Pero es inexplicable que la energía eléctrica, una gran superficie, sea más barata que la que consume un trabajador en una casa de familia. Y esa cosa, yo creo que la gente lo percibe, y la izquierda debe afinarse el lápiz y debe afinar una estrategia y un discurso que sea capaz de transmitir este cambio cualitativo. Decime, Óscar, tú lo planteaste, lo esbozaste recién, es decir, las elecciones internas de mayo, que atienden a renovar sus autoridades, su presidencia y los plenarios departamentales y nacional, creo que es muy importante en esto que vos estabas planteando sobre dar una lucha ideológica, lo que dice un intercambio fraterno de ideas sobre distintas concepciones que, como fuerza plural que es, el Frente Amplio maneja. ¿Cómo ves vos cómo se está procesando ahora en esta antesala para las elecciones de mayo? Yo creo que hasta ahora de la peor manera, ¿no? Hablando con honestidad, y si no damos un vuelco en las características de la discusión y en los temas, corremos el riesgo que la elección interna solo estemos pensando a ver que también es legítimo una organización plural como el Frente Amplio, cómo nos paramos en esa estructura interna en función del peso electoral. Pero si queda solo en eso, flaco favor le haríamos al proceso de acumulación de la izquierda y del progresismo general. Y me parece que es necesario que esa elección interna sea atravesada por el debate de ideas, y que la gente cuando vaya a votar vote por la perspectiva de la idea. A ver, tenemos un enorme desafío como es el comercio exterior, la discusión de si consolidamos solo el Mercosur y vamos a ir a la Unión Europea, o abrimos vías hacia el Pacífico. Y puede haber gente de compañeros legítimamente izquierda que al título le genera urticaria. Ahora, bueno, yo creo que hay que discutirlo. Claro. Tiene que ver con la inserción del Uruguay en el mundo, tiene que ver también cómo fortalecer un Mercosur que cambió en su correlación de fuerza, porque la derecha gobierna uno de los principales países aliados, que es la Argentina, porque Brasil está muy golpeado. Entonces, ¿cuál es la contribución nuestra desde el punto de vista de la consolidación de un bloque social, político, económico,
que permita pararse en ese mundo competitivo con una diversidad ideológica tan variada. Cuando Argentina puede agarrar por el lado del Pacífico, con un presidente que se caracteriza por ser ejecutivo en sincerar el precio del dólar, aumentar la inflación y dejar miles de desocupados. Estamos en un escenario donde nosotros no vivimos en una isla, en el resto, estamos en una realidad con una sinergia muy, muy compleja. También estamos en el peor lugar porque parece ser que algunas cosas en la izquierda se dividen a partir de los calificativos del otro compañero, que intenta descalificar las ideas y no logramos instalar un cuerpo de ideas en la cual debatamos. Cuando digo fraternidad no quiero decir que andemos a los besos, estoy diciendo que la fraternidad es generar una interlocución, una clave de diálogo que podamos entender todos de lo que estamos hablando y qué queremos decir, para poder definir hacia dónde va el país o hacia dónde la izquierda orienta a este país. Y ese aspecto es importante, porque yo estoy seguro que cuando empecemos a cargarnos nos vamos a dar cuenta de que adentro del Frente Amplio y adentro de los sectores del Frente Amplio hay visiones distintas, que no son cosas uniformes los bloques políticos dentro del Frente Amplio, ni tampoco es la relación entre los sectores sociales que expresa el Frente Amplio. Hoy el Uruguay va hacia una discusión de una ley de competitividad y se habla de la cultura del trabajo, y por lo general lo asociamos a la cuestión de la explotación, ¿verdad? Fernando Citaí debe tener una percepción similar, porque lo primero que nos genera cuando nos hablan de eso es estos vienen a jodernos y a explotarnos, ¿verdad? Y ese concepto de confianza, en la cual también la izquierda es permeada, si no recontrimos confianza para decir de lo que hablamos, corremos riesgo que no lo discutamos, que el Uruguay no sea capaz de competir en el mundo porque no nos van a comprar por ser Uruguay, o porque el gobierno sea el Frente Amplio, sino porque tenemos productos que allá hay en precio, ¿no? Y esa discusión necesita un hilo muy fino de debate para asegurar que con información de calidad y planteando la realidad al conjunto de los actores sociales, donde nosotros no tengamos que calificar a los actores de la educación o a los actores obreros de una fábrica que le discusionen los temas porque ellos son incapaces, porque nosotros necesitamos tener un nuevo nivel de alianza con estos sectores sociales y políticos. Y esa discusión yo creo que puede ser compartimentada, que puede tener mucho sectarismo de la izquierda, porque en la izquierda tenemos niveles de sectarismo importantes, internamente todo aflora en un momento dado, de no ver la dimensión de lo que estamos jugando, que no es una elección más ni un congreso más, sino un proceso de síntesis que tiene que ser capaz de sintetizar este proceso largo en el gobierno, evitar que Frente Amplio sea un partido de Estado, y que ponga la política a establecer nuevas alianzas con los actores sociales que nos permitan que el bloque social proyecte este desafío, más allá del propio 2019, hacia dónde es que vamos, cómo logramos cargar en las utopías y en los sueños para rascar en las entrañas de nosotros mismos, que nos enamore algo más de saber quién va a ser el próximo presidente, o en qué lugar de la lista del Senado de Diputados se va, o si puede ser o no ministro Juancito Pérez, ¿verdad? Y esa discusión creo que hay un sector de la izquierda que lo percibe con molestia, y hay un malestar general con la izquierda, con el gobierno, entre el campo popular y el gobierno de la izquierda, que tampoco debemos plantearnos como objetivo ser nosotros los indicadores de esas dificultades. La pregunta es si tenemos la humildad y la modestia para bajar un escalón y ponerme a discutir con el compañero en el lugar que milite y en el lugar que esté, igual, y ese es un esfuerzo de la Gran Siete. Flaco, un poco vos lo planteabas el tema de ver cómo se coordina con el entramado social. Creo que, ¿cómo percibís que puede ayudar el diálogo social convocado por Vázquez, que supuestamente se instalaría en el mes de marzo? Yo creo que primero, estratégicamente hay que hacerlo, la izquierda tiene que mirar más allá del quinquenio y tiene que dibujar en el imaginario cultural, social y político, para ser capaz de construir alianzas, consolidar las alianzas y construir nuevas alianzas con nuevos actores, dibujar en ese colectivo social el país de los próximos 15 o 20 años. Sabiendo los obstáculos que vamos a tener, las dificultades, pero sabiendo que hay un futuro que es la viabilidad del país, ¿no? La viabilidad en sí misma, en este mundo que va a intentar romper lo que pueda, para que los más poderosos sigan acumulando ese 50% de capital, creo que 500 familias, 600 familias. Ahí en la amplitud nuestra de miras en términos de la discusión y de la base social, hay discusiones culturales, políticas, de izquierda, y con los sectores sociales, que nosotros debemos de dar. Los seres de izquierda no somos más que nadie.
pero la nueva caracterizada, por lo menos los viejos dirigentes, Sereni, de Liga, de Pellina, de Mendi, otros tipos como de la vida de hoy, como con esa nobleza de poder volver a ser ahí como Mariano Arana, de poder ser intendente, decir que construyen y sucen todos los días. Esa cultura se hizo con discusiones muy francas, a veces muy duras, hacia la izquierda adentro y hacia el campo, dentro del campo popular, pero que planteaban las cuestiones objetivamente. Ese proceso, si nosotros no lo instalamos, no vamos a poder llevar adelante las transformaciones ni en la educación, y avanzar en la reforma de la salud con más eficiencia, y asegurar que las herramientas redistributivas de la riqueza, junto con la mesa de negociación colectiva y los salarios, pasen por otros ámbitos donde el Estado tiene influencia, e incorporemos conceptos de territorio y de descentralización. Y creo que esa discusión, francamente, no porque tenga posición sobre todos los temas ni tenga la verdad, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que me da la impresión de que en la izquierda no tenemos un amplio acuerdo. Y digo que si descodificamos cada uno de los temas vamos a ver la diversidad y la diferencia. Y si la descodificamos sin descalificar el que me planteo, yo creo que la izquierda tiene la obligación de dar un salto en calidad desde el punto de vista de la planificación ideológica, política, cultural, que nos permita comenzar a construir nuevas certezas desde el punto de vista hacia dónde vamos, sabiendo las dificultades que vamos a encontrar, pero también la gente está viviendo un mar de incertidumbre, y es lo que creo que le puede pasar a una organización política que pierde su capacidad de conducción en una sociedad que funcionaba. Flaco, te agradecemos mucho y ojalá que podamos en esta etapa que viene de todo lo que tiene que definir el Frente Amplio, honrar los 100 años del general Liber Sereni con su prédica y su concesión de unidad, de consenso y de mira larga, ¿no? Que en estos 100 años de Sereni podamos cumplir con su deseo, ¿no? Sí, yo creo que es una obligación que tenemos, ¿no? Pero yo sería un tipo muy jodido si no dijera que una de las principales preocupaciones que tengo también es que el general Sereni renunció un 5 de febrero frente a Amplio porque nosotros éramos ingobernables, ¿no? Y éramos incapaces de buscar la fórmula de acuerdo. Y digo, reivindiquemos a Sereni estadista y conductor, pero reivindiquemos a Sereni humano, que cuando en las nomenclaturas y las estructuras empezamos una disputa que no tiene que ver con la estrategia y no hay posibilidad de percibir hacia dónde vamos, hace que muchas veces nuestros principales referentes, caso de Sereni, en un momento dado diga es bueno para el Frente Amplio que sea un paso catado. Capaz que fue bueno, pero siento que lo hizo forzar por una situación de incapacidad nuestra de comprender esa diversidad del Frente Amplio. Y esas cuestiones nos tienen que generar también temor, porque no estamos jugando un proceso de un año ni la nuestra propia, estamos jugando el destino del país y el destino de un cambio cultural que permite una sociedad más inclusiva, más justa y más igualitaria. Totalmente de acuerdo, Óscar. Flaco, Totalmente de acuerdo con lo último que estás diciendo. Para despedirte, te manda saludos José de Pueblo Graciada, que dice que hay que defender a ultranza a las empresas públicas, que sean eficientes, competitivas y que aparte es un servicio público que lleva a todo el rincón del país. Y te manda un saludo enorme y frente amplista, el Chumbo Lanza, deseándote el mejor de los éxitos. Bueno, gracias, Flaco. Gracias, Óscar. Hasta la próxima. Hasta luego. Enseguida regresamos con Banderas de Liber, la audición frente amplista con Julio García y Charo Laitano. Ondean al viento, banderas que siento. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.termaldaiman.com.uy. Continuamos con Banderas de Liber, los temas que nos interesan a todos, junto al Frente Liber Sereni. Bueno, volvemos al programa, Charo. Volvemos al programa y a esta mesa de trabajo. Estamos, como habíamos anticipado, con el presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira, que estuvo siempre en esta mesa mientras estábamos hablando con el diputado Óscar Flaco de los Santos. Así que vamos a seguir ahora este programa con una entrevista bien calificada a Fernando, que tiene algunas novedades para traernos más allá de todo lo que podamos hablar, ¿no, Julio? Sí, antes de empezar formalmente, creo que, Fernando, quisieras hacer unas palabras por el fallecimiento de Guasito Beltrán, compañero y dirigente de la Central de toda la vida, dirigente del Sindicato del Gas,
realmente un referente, una corriente de opinión importante del movimiento sindical y que lamentablemente dejó de estar con nosotros, ¿no? Y además un buen amigo, ¿no? Sin duda. Es decir, nosotros muchas veces no tendemos a vincularnos por la política sindical. Y hay un aspecto que hace más fuerte a las organizaciones y es cuánto afecto uno coloca dentro de su militancia, cuántos amigos uno construye. Uno no llega al movimiento sindical a construir amigos, pero el que se va del movimiento sindical sin amigos ha tenido una muy pobre trayectoria como dirigente. Naturalmente que el Pata Beltrán es un hombre duro, polémico, fue un hombre duro, polémico, que generaba discusiones de fondo y que naturalmente en muchas ocasiones nos pusimos encontrados en las posiciones, pero sin embargo cuando salíamos de ese debate era un compañero capaz de abrazar al compañero, capaz de discutir en términos amigables, capaz de ir a tomar una y hacer comentarios y discutir. Entonces esa fraternidad me gustaría rescatarla, si no queda la figura del hombre político, el hombre de mármol, el hombre que construyó tal o cual cosa, la huelga de los trabajadores del gas, la resistencia a los 9 años. Y esa parte es una parte que va a ser contada muchas veces, y por suerte va a ser contada muchas veces. Pero hay otra parte que es la parte humana de Beltrán que yo creo que hay que rescatar, y que habla de un buen amigo, de un buen compañero, de un compañero que respetaba a los compañeros de cualquier otra forma de pensar, muy duro en la polémica y muy humano en el trato personal. Entonces, de verdad que fue una pérdida importante. Sabíamos nosotros, habíamos ido con Juan Castillo a verlo, que estaba en una situación delicada de salud, habíamos conversado con la familia, no obstante uno se niega a que los compañeros siendo tan jóvenes se vayan de la vida física. Para los que somos cristianos esto tiene algún matiz, pero naturalmente que lo hemos vivido con dolor y bueno, vaya nuestro recuerdo para quien yo creo fue un gran compañero de una corriente de opinión importante y fundadora del movimiento sindical y que de alguna manera honró con su presencia a nuestro secretariado ejecutivo y nuestra mesa representativa, que naturalmente lo recuerda con mucho cariño. Hay que ver la cantidad de dirigentes políticos, sindicales, sociales que asistieron al velatorio del Pata. Naturalmente esas cosas se logran cuando alguien construyó cariños, no cuando alguien solo construyó ideas, ¿no? Muy bien, nos sumamos a tu saludo. Fernando, se viene el programa del PICNT por BTV los días miércoles. ¿De qué se trata el programa? No, el PICNT viene haciendo una apuesta de comunicación a través de su Secretaría de Propaganda, ha construido una página web que actualiza las noticias, yo te diría, a diario. Para eso hemos contado con compañeros de la cooperativa, de los que eran trabajadores de Últimas Noticias, que hacen un trabajo profesional de entrevistas a dirigentes sindicales, a otras organizaciones sociales, a cosas que para el movimiento sindical son centrales, y de alguna manera uno puede ver una página web del PICNT actualizada. También estamos haciendo una fuerte apuesta a nuestra comunicación por las redes sociales, cosa que hace unos años era difícil discutir dentro del movimiento sindical, que cree muchos en sus mecanismos tradicionales de comunicación, pero no nos podemos divorciar de los mecanismos que las nuevas generaciones usan e impulsan, con lo cual, digamos, si uno quiere mantener un movimiento sindical vivo, pujante y comunicativo, esta red no la puede olvidar. Y una tercera apuesta, en este caso hay un canal en discusión, pero una tercera apuesta es ver si somos capaces de construir contenidos que efectivamente puedan llegar al conjunto de la sociedad, no solo para que lo miremos los dirigentes sindicales y nos demos unos aplausos, no, la idea del movimiento sindical es llegarle al resto de la sociedad y comunicar lo mejor posible lo que el movimiento sindical hace. Naturalmente que la cara más visible del movimiento sindical es la cara del conflicto. Vos tuviste ahí muchos años, posiblemente hayas hecho cosas mucho más importantes que un conflicto, sin embargo la entrevista del canal de televisión estaba vinculada a ese conflicto. Y uno se pone a mirar y el movimiento sindical tiene 40 hogares estudiantiles para hijos de trabajadores del interior del país, colonias de vacaciones en todo el país, bibliotecas, complejos deportivos. Es decir, es mucho más que la preocupación por el conflicto laboral, salarial, de condiciones de trabajo. Es también preocuparnos por el humano integral, ¿no? El ser humano integral, por todo lo que abarca el ser humano. Y eso en cierta medida vamos a tratar de comunicarlo a partir de supongo yo que del mes de marzo, en un programa de 1 hora que va a tener una parte política, naturalmente, donde va a haber un dirigente sindical, un miembro del secretariado dando opinión sobre algunos temas, pero también vamos a dar información técnica, es decir, por qué el movimiento sindical se posiciona de tal
o cual manera basado en elementos técnicos. No es que nosotros salimos un día molestos y largamos una consigna al aire. Naturalmente que anteriormente nos hemos asesorado, hemos consultado técnicos, hemos hablado con personas de la universidad, nos hemos contactado con otros actores de la sociedad que nos permiten llegar a determinadas conclusiones. No siempre esas conclusiones son acertadas. Sería muy soberbio pensar que todo aquello, por más estudiado que sea el movimiento sindical, invoca. Es natural que el movimiento sindical hay temas que no ha invocado y que naturalmente después lo paga. Lo que no invoca el movimiento sindical lo paga caro. Con lo cual, cada procedimiento del movimiento sindical tiene que ser cuidadoso. En este caso vamos a contar con la presencia de Agustín Canzani y de Gerardo Caetano para contribuir a que el programa sea ameno. Son dos personas reconocidas en la sociedad por su trayectoria técnica, por su aporte científico. Dos intelectuales de fuste que yo creo que demuestran en cierta medida eso que yo digo, que el diferencial del movimiento sindical con otros movimientos sindicales en el mundo es el fuerte contacto con la academia, con la intelectualidad, con la universidad, con la cultura, con el teatro, con la música, que nos permite en una circunstancia de este tipo contar con ellos en forma honoraria, ¿no? Y el formato sería Gerardo Caetano haciendo las entrevistas centrales. Más que entrevista es una conversación, ¿no? Una conversación distendida, digamos, que no genere la presión ni al entrevistador ni al entrevistado, que sea un programa distendido y que naturalmente nuestro objetivo es que la sociedad entienda, comprenda lo que nosotros estamos planteando. No partiendo de que nosotros tenemos la verdad revelada, porque si la tuviéramos, en vez de 410.000, que es mucho, seríamos 1.200.000. ¿Puede ser digamos, que el primer programa pueda ser un intercambio del presidente del PCNT con el presidente de la República? Puede ser, está dentro de las grandes posibilidades, por suerte. Por suerte en el Uruguay estas cosas pueden suceder, ¿verdad? Digamos, a nosotros el año pasado nos decían constantemente, bueno, ustedes tienen un diálogo malo con Tabaré Vázquez, tienen poco diálogo. A esa altura nos habíamos reunido en 8 meses 4 veces con un presidente de la República. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Ninguna, ni acá al lado, ni al frente, ni en Europa, que un movimiento sindical se reúna 4 veces en el mundo. De repente las reuniones con Mujica eran más públicas, más conocidas, pero acá hubo diálogo con el presidente Tabaré Vázquez y bueno, estas cosas se pueden hacer de la misma manera que si en algún momento se va a poder conversar con Luis Lacalle Pou, que es el líder de la oposición, o con líderes de distintos sectores sociales, a los efectos de intercambiar posiciones, de que la polémica también vuelva a la sociedad como una herramienta de construcción de saberes, digamos. Yo creo que uno de los déficits que tiene el Uruguay es que debate en función de un resultado electoral futuro, no debate sobre la situación actual o sobre la perspectiva o sobre el proyecto del Uruguay 2030. Yo nací en la política con debates profundos dentro de la sociedad, en épocas muy complejas, pero donde se debatían profundamente dentro del seno de la izquierda, pero también con los partidos tradicionales. Ese debate no puede perderse de vista, de lo contrario yo creo que le estaríamos haciendo un flaco favor a la política, es decir, la gente pensaría que la política solo sirve para cada 5 años elegir quién va a elegir los destinos del país y un parlamento, y en realidad la participación social de la gente en la construcción cotidiana de una nación es fundamental, ¿no? Creo que en esa misma línea está planteado, como hoy decía Julio en la entrevista con Óscar de los Santos, el tema propuesto el diálogo social propuesto por este gobierno en ese mismo sentido, es decir, abrir a toda la sociedad de la que forma parte, en este caso, los trabajadores agremiados en una central única, para dar su opinión sobre los distintos temas estratégicos, pensando en Uruguay, no para mañana ni para las elecciones que vienen, sino a largo plazo, ¿no? En Uruguay 2030-2050, con los grandes temas que entiendo que competen también a los trabajadores organizados. Bueno, yo pienso parecido a lo que ha planteado el Flaco. No tiene que ser una cosa casual. El Flaco proviene del mismo movimiento sindical que provengo yo, y que proviene Julio y otros compañeros. Y hemos construido una línea de pensamiento a través de décadas de militancia. Cuando el Flaco dice la construcción social, la construcción de acumulación social es también que la gente comprenda el proceso que estamos formulando, es también que la gente analice lo que se hizo en 11 años. Por ejemplo, si usted le da a la gente qué pasó en el proceso 2005-2015, le puede mostrar una cantidad de virtudes.
Y yo creo que el proceso más profundo de reformas que se hayan hecho en cualquier gobierno progresista de América Latina. Me refiero a la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, a la reforma tributaria, a la reforma laboral, que es la más profunda del mundo. No porque yo lo crea, porque lo creen los demás movimientos sindicales del mundo. Bueno, y hace poco estuvo acá el director general de la OIT, Guy Ryder, y no solo se identificaba con la forma de hacer sindicalismo del Uruguay, sino con las normas que el Uruguay había creado para mejorar las relaciones laborales. Fue un país capaz de mejorar los salarios reales 51% en 10 años, el salario mínimo 261%. Pero las reformas estructurales, las que mencioné al principio, son las que posibilitan una nación diferente, la inversión en tecnología. Por ejemplo, el Flaco decía lo de la fibra óptica. Si el Uruguay no hubiera hecho esa apuesta tecnológica, naturalmente que la brecha digital entre los hogares ricos y los hogares pobres sería terrible. Ahora, esto hay que podérselo explicar a la gente, poderle explicarle para qué le sirve, poder explicar que nadie coloca un hotel 5 estrellas donde no hay servicio. Lo que dijo el Flaco es tal cual. Digamos, si uno va a apostar, aunque apueste al turismo, que a esta altura por suerte todos definimos al turismo como una industria que genera miles de puestos de trabajo. Ya de eso no hay duda. Y por suerte la ministra Kichichian, y yo creo que es continuación de una política ya de más de 10 años, apuestan a un turismo anual, es decir, de todo el año, que no tenga el mismo vigor de todo el país y de todo el año, y muestran lugares que uno de repente en su vida no imaginó que existieran y existen. Nosotros en cierta medida tenemos la suerte de por ser dirigentes sindicales nacionales y de sindicatos nacionales, probablemente haber ido a todo el país, pero hay gente que no tiene ni idea. Bueno, esta apuesta al turismo tiene varias vertientes. Una es colocar los servicios donde usted va a colocar la propuesta. De lo contrario, nadie se instala en ese lugar. Claro. No hay inversión privada donde no pasó previamente la inversión pública. Bueno, esta discusión de si estamos en un modelo correcto, me parece que no hay debate. El Uruguay, comparado la década de 15 años, Valle, Sanguinetti y la Calle, con los gobiernos de Vázquez, de Mujica, es abismal la diferencia. El problema es cuál fue el piso que nos dejó Valle, que nadie se lo recuerda, porque por razones que desconozco, nadie le recuerda a Valle que nos dejó con el peor ingreso per cápita, con el salario más bajo de toda América Latina, el salario mínimo, sin negociación colectiva, con el país en ruinas después de una crisis, y todavía él cree que está en condiciones de dar consejos a los demás, como un sabio viejo. Yo lo respeto porque obviamente es un hombre de la política y naturalmente que cada vez que habla lo escucho porque es un hombre que hay que prestarle atención. Me niego a creer que es quien nos puede aconsejar cómo salir de una desaceleración cuando nos metió en una de las peores crisis que ha tenido el Uruguay en su historia. Ahora, mirado esto así, es una parte. La segunda parte es hacia dónde vamos como nación, que es lo que en cierta medida el Flaco planteaba. Es decir, ¿cuál es el desarrollo productivo? ¿Cuáles son los productos que Uruguay va a producir? ¿Con qué mano de obra? ¿Con qué calificación? ¿Con qué educación formal que te permita tener esa calificación alta para mejorar tu materia prima? Y este es un debate central. El segundo, ¿qué inserción internacional? Sin prejuicios. ¿Con cuál inserción internacional? Yo claro que soy un defensor acérrimo del Mercosur. Y naturalmente que yo aspiraba que con tanto gobierno progresista en la región no fuera mejor. Fuera un poquito mejor. La verdad que digamos los países grandes de la región con gobiernos digamos autodenominados progresistas, algunos más que otros, han tenido una política muy compleja con el Mercosur y sobre todo con las economías asimétricas, me refiero a Uruguay y Paraguay. Claro. En tercer lugar, ¿cuál es la educación que el Uruguay necesita? Y esa no es una discusión solo de maestros, profesores, CODICEN, Consejo de Primaria, Secundaria, es una discusión de la sociedad uruguaya. ¿Cómo construimos educación para todos y de calidad? Estos temas que Tabaré Vázquez coloca arriba de la mesa son centrales para la vida de la gente. Claro que no es el tema de cuál porcentaje de salario va a ganar el trabajador el mes que viene, pero en perspectiva son lo que le va a permitir a ese trabajador tener un salario razonable. ¿Me explico? Ahora, eso no va a estar desatado de conflictos puntuales, no, eso es levantar la cabeza por arriba del conflicto y poder mirar por encima del conflicto. El conflicto se va a seguir desarrollando, pero mientras tanto tengo la obligación de mirar el Uruguay en perspectiva. Dentro de eso, la gente en la calle, los trabajadores principalmente, a veces tienen un concepto que es dual, porque se ha escuchado que decir,
¿Para qué queremos a veces el PIT-CNT y si el gobierno nos defiende mejor que el PIT-CNT? Se ha escuchado que se ha dicho, y por otro lado está la metralla continua a través de la prensa, medios de derecha y muchos empresarios que están, no, que la degradación y que están solo para estas cosas y solo para esto. La pregunta dentro de lo que vos estabas hablando recién, la pregunta se basa en la comunicación del PIT-CNT sobre que es algo formal. El problema que tiene el PIT-CNT o el problema que ve la gente que tiene el PIT-CNT es cómo llegar a la gente a través de todos los medios y cómo combatir esa metralla que se está tirando en contra. ¿Para qué te vas a afiliar al PIT-CNT? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Y que está todo dentro del diálogo social que venían hablando. Pero la preocupación que nosotros tenemos es que nosotros, digo, como vecinos, como gente que estamos en la calle, trabajadores que están discutiendo, por ejemplo, que algunos los aumentos y lo inmediato, y nos preocupa mucho la forma de publicitar o la forma que va a tener, digo, a través de este programa, la reproducción en los medios, en los distintos medios tecnológicos, los avances que tiene el PIT-CNT para llegarle no solo al trabajador, sino al resto de la gente. Bueno, yo te diría que en todas las épocas, en todas las etapas históricas donde el movimiento sindical tuvo avances, se dieron dos cosas: un movimiento sindical luchador y un gobierno sensible. Esto es Valle y Ordóñez al principio del siglo pasado, y esto es Tabaré Vázquez al principio de 2005 y Mujica. Claro, se calienta todo el mundo cuando digo esto, pero razonablemente que uno no puede creer que solo con la fuerza del movimiento sindical uno puede cambiar la sociedad. Si no hay del otro lado un actor que sea sensible al cambio. Y naturalmente que ese actor sensible al cambio va a tener diferentes tensiones, desde el sector empresarial, desde el sector que hace desde los lobistas, desde los que creen en una posición más conservadora. Pero naturalmente que si hubo cambios de la magnitud que hubo en el Uruguay es porque encontramos un gobierno que tenía sensibilidad. Y si el movimiento sindical pasó de 100.000 afiliados a 400.000, yo creo en Dios, esto es una radio justo religiosa, pero no fue por la obra divina, fue porque el movimiento sindical fue capaz de ir a buscar a trabajadores allí donde estaban para crecer, ¿no? Claro, nosotros estamos mejor y no sabemos por qué, decía. No tenemos claro por qué estamos mejor. Bueno, yo creo que hay un movimiento sindical que empuja y que naturalmente ha obtenido logros históricos en muchos lugares, yo te diría increíbles. Por ejemplo, se demoró 100 años para construir una ley que los trabajadores rurales tengan 8 horas. 100 años. Y por primera vez vos podés ver en un recibo de un trabajador rural 8 horas y algo que diga horas extras. ¿No? Por primera vez. Claro, para nosotros trabajadores urbanos de repente no nos sorprende, pero para ellos es un cambio abismal. Que el sector doméstico tenga el tercer convenio, ahora está negociando el cuarto, con dificultades, porque yo creo que las propuestas del Poder Ejecutivo son terriblemente negativas, pero está negociando el cuarto, es una cosa impensable hace 20 años. Entonces, el problema es, si nosotros miramos la escalera, nosotros subimos 6 escalones. El problema es que yo quiero seguir subiendo escalones, y no va a haber ningún discurso, por claro que sea, que me evite luchar por seguir subiendo escalones. ¿Es que voy a poner en riesgo los otros 6? No, primero voy a proteger esos 6, pero al mismo tiempo voy a tratar de seguir subiendo escalones. Y eso es aumentar el salario, mejorar los niveles de empleo, mejorar los niveles de capacitación profesional, discutir la cultura del trabajo, pero no unilateralmente. La cultura del trabajo naturalmente que tiene que ver con que el trabajador llegue en hora, con que el trabajador cumpla su horario, con que el trabajador no falte. Pero también tiene que ver con que el empresario le pague un salario adecuado. ¿Cómo se le puede pedir todo eso a un trabajador y a cambio pagarle 8.000 pesos? Les traigo ejemplos y lo siento acá en la mesa. Por 8 horas de trabajo de lunes a viernes, a veces 4 horas los sábados, en pequeños supermercados o en pequeñas tiendas. ¿Cómo es posible que pidas tanto por tan poco? Entonces la pregunta mía es, si un albañil le dice a un muchacho de estos, en general grande, sí, me ayudaste a tirar un muro, te doy 700 pesos. ¿Para dónde te crees que agarra? ¿Para el muro o para el supermercado o para la tiendita o para el...? Agarra para el muro. Y alguien lo puede, en su sano juicio y con ética, lo puede cuestionar porque haya arrancado para el muro. Yo tengo un chiquilín de 18 años muy vinculado a mí. Trabajó en un supermercado y ganó 10.000 pesos por mes durante 4 meses. Pero tenía como finalidad hacer un viaje por América Latina y de hecho lo está haciendo. Pero al lado de él decía, yo con esto me va a dar. Pero al lado de él, un muchacho con 2 hijos, que ganaba 1.000 pesos más que él. ¿Es posible que a ese hombre le dé para vivir dignamente?
Y ahí es cuando yo digo, este hombre mejoró su salario 50 o 60%. ¿Cuál sería el piso que dejó Valle para que ese salario sea 8.000 o 9.000 pesos? ¿Me explico? Entonces estamos lejos de resolver los problemas de la gente. Pero al mismo tiempo, si no decimos que hemos avanzado, entonces la gente va a creer que todo es lo mismo, y no es todo lo mismo. Y hay un mensaje que te manda el Chumbo Lanza, dice: qué entrevista de lujo, dirigente sindical hace honor a la tradición de nuestra histórica clase obrera. Así que te manda salud el Chumbo Lanza. Una cuestión que te quería decir, Fernando, porque creo que los oyentes también lo preguntan, y a veces nos lo preguntamos, yo viniendo del riñón del movimiento sindical y siendo dirigente sindical, porque uno no deja de ser dirigente sindical por más que esté o no en la dirección del sindicato. Vos planteabas el crecimiento que se tuvo, todos los beneficios sociales, etcétera, etcétera, en un momento de auge donde el Uruguay, no por viento de cola, sino por aplicación de sus políticas productivas y económicas, tuvo un crecimiento importante. Hoy, ante una desaceleración, ¿no te parece que hay mucho conflicto? Pero en particular, porque si fuera el conflicto en estos sectores de 8.000, de 15.000, uno podría decir lo que tú te decías el otro día en una entrevista en Sarandí: no le podemos pedir que se apriete el cinturón, ahí gana 15.000 pesos, pues no tiene más agujero. Pero esos sectores que han tenido esa recuperación salarial de un 50% recuperando la pérdida del gobierno Valle, ¿no se podría decir que a veces son sectores muy conflictivos? Esperen que hay otra prioridad, porque hay una desaceleración fuerte. Y te lo sumo a esto. Me parece que los mensajes muchas veces no son claros del movimiento sindical. El Fogata Bermúdez, que aparte es un amigo, tildó al Ministerio de Trabajo como peor que el gobierno del doctor Lacalle. Y fue el primer grupo en firmar en los consejos salarios. Entonces, no se dan señales claras. Y me parece que la conflictividad en algunos sectores es muy fuerte para todo lo que han obtenido, ¿no? Bueno, naturalmente que siempre los conflictos son un debate, ¿verdad? Yo creo que, haciéndole honor al Chumbo y a otros dirigentes históricos, los conflictos que se ganan son aquellos que cumplen 3 requisitos. Los trabajadores están de acuerdo con el conflicto, el resto del movimiento sindical lo comprende y acumula con la sociedad. Si estas 3 cosas no suceden, el conflicto, por más que se haya ganado 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de recuperación salarial, o 5 o 10, el conflicto es perdido. Porque en términos de acumulación con la sociedad, quedó en 0. Digo esto porque hay muchos conflictos de este año pasado que les pasó eso, que sencillamente rompieron con una parte de la sociedad, con lo cual después les es muy difícil comunicar, aun cuando tienen razón. Naturalmente que por mi condición de presidente no voy a nombrar a ninguno en particular, pero yo con todos ellos he intercambiado opiniones. Porque al año siguiente, cuando tengas que defender tal o cual cosa, si la sociedad no te comprende porque ya no te escucha, perdiste el conflicto. Por más que en ese momento hayas ganado o hayas avanzado económicamente. Naturalmente que yo creo que hay un problema que el gobierno tiene que asumir. Presentó pautas muy negativas. Yo diría regresivas. ¿Por qué? Porque de aplicarse estas pautas tal como están, el salario real de los trabajadores en el 2016 va a perder salario, o a lo sumo va a mantener el salario. En un país que desaceleró, pero que aparentemente va a tener un crecimiento de 2 o 2,5%. La pregunta es, si la riqueza crece en ese porcentaje, 2 puntos o 2,5 puntos, ¿no es natural que el trabajador crezca su salario mínimamente? Porque nadie planteó en los consejos salarios crecer por encima de la economía, no hubo ningún planteo exagerado. Ahora las pautas son muy negativas. El correctivo lo coloca 2 años. Es decir, si en el 2016 perdemos salario, vamos a seguir perdiendo salario un año más entero. ¿Es razonable que el movimiento sindical que conquistó avances como lo que hemos mencionado acepte perder salario? ¿Es lógico que no se ate a la inflación cuando la inflación el gobierno no la ha logrado controlar como ha querido? Y en el primer mes del año 2016 estamos cerca de 2,5 puntos, producto también de las tarifas públicas. Entonces, yo creo que el Poder Ejecutivo acá tiene que flexibilizar en 2 direcciones, o en 3. Una, atender estos salarios los más bajos, ¿verdad?, en mejores condiciones. La propuesta que hay para el sector doméstico es terrible. Hay 3 categorías, la propuesta del gobierno, entre las personas que además de limpiar cocinan y además de cocinar hacen algunas otras tareas. Cuidan niños. Y la diferencia, 0,5% entre categorías en sueldos de 8.000. Hacé la cuenta del 8.000, el 0,5%, y te vas a dar cuenta que la diferencia entre categoría y categoría
es ridícula. Yo entiendo que acá lo importante puede ser programático y la categoría, pero en cierta medida es lo que decía el Flaco Los Santos. Además, la gente se tiene que dar cuenta que las cosas están sucediendo. Si la gente ve, decía el Flaco Los Santos, la energía eólica, el molino girando, ve que las represas funcionan llenas de agua, pero cuando va a pagar su recibo de luz no le ha significado una rebaja en su recibo, es muy difícil que haga una síntesis positiva del cambio de matriz energética. La va a hacer en la medida de que eso involucre directamente su calidad de vida, sobre todo en los hogares más débiles. Entonces nuestra pregunta es, ¿el Poder Ejecutivo está en condiciones de modificar esas pautas? Sí, sobre todo en dos aspectos. Uno, atar los salarios a la inflación, y el segundo, colocar un correctivo por año. Hay un mensaje excelente, Pereira, y claro, lástima que otros dirigentes no perciben los avances sociales y se volvieron hiperexigentes con los gobiernos que se preocuparon con la población desvalida. Esos dirigentes castigan con paros mensuales por intereses banales y destinados solo a su chacrita. Siga así, compañero, que usted merece para que otros sigan su opinión. Gabriela de Lagomar. Así que, Fernando, tuviste una aprobación por lo menos de los oyentes que te vienen saludando permanentemente. Fernando, tenemos que despedirte porque vamos a ir a Carmelo, que estamos en el bicentenario de Carmelo. Te agradecemos enormemente la presencia. Sabemos que los sábados es muy difícil para todos los que militan todos los días, más de 24 horas del día y alguna hora en la noche también. Te agradecemos mucho, siempre fue un placer estar contigo, aparte de ser un amigo del alma desde que empezamos a militar juntos. Exacto. En aquel secretariado tan joven, que aprendimos tanto con el Pepe de Lía, aquel secretariado Lechuga Pereira, Ismael Fuentes. El viejo era Clavo, el viejo era Bianchi, Melgarejo y el Lalo Fernández, que se pintaba el pelo, pero el Lalo, dentro de todo, parece la que tinta, rejuveneció. Era la tinta. Sí, ahora está mejor que yo. Sí. La verdad, un saludo a todos los compañeros. Te agradecemos, Fernando, la presencia. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ¿tenemos la comunicación con Carmelo? Hola. Hola. Feliz aniversario, Cristina. Pero muchas gracias a todos por dedicar unos minutos para nuestra querida ciudad. Sí, estamos de festejos, de grandes festejos. Realmente Carmelo se ha vestido de fiesta, se ha llenado de gente, de carmelitanos residentes en otras ciudades, desde todo el país y desde el exterior del país también, que han venido a celebrar estos 200 años de nuestra hermosa ciudad. Así que estamos muy muy contentos. Hoy amanecimos con lluvia, pero una lluvia muy bendita, muy necesaria, así que mucho calor, ¿no? Sí, ayer fue un día muy agobiante, pero muy concurrido. La verdad que Carmelo responde a cualquier llamado y manifestación, y si hay fiesta, mejor. Contame de repente un poquito para todos los oyentes de todo el país cómo es esta audición. ¿Por qué los 200 años de Carmelo, la importancia que tiene para todos los uruguayos, ¿no? ¿Qué significa Carmelo y estos 200 años? Bueno, se cumplen los 200 años del acta de fundación, es decir, del acta en el cual el jefe de los orientales, José Artigas, firma esa acta en el cual se ordena el traslado de los pobladores del pueblo de Las Víboras, que es un paraje muy cercano, unos 10, 15 kilómetros de acá, del actual Carmelo, donde vivían estos pobladores, y que bueno, en ese momento se vio la necesidad de trasladarlos, porque en ese lugar donde vivían no había posibilidades de progreso y todo. Entonces los historiadores dicen que el lugar adecuado era en la confluencia del arroyo de las Vacas con el actual río de la Plata, el lugar adecuado para que esos pobladores se trasladaran, y bueno, a través de algunos emisarios como cura, párroco de aquella época y otros emisarios que llevaron esta inquietud a Artigas. Bueno, Artigas hizo eco del reclamo de los pobladores, y bueno, y firmó esta famosa acta que la tenemos en el Museo de Archivo del Carmen de acá de nuestra ciudad. Su original, ¿verdad? El acta original.
Cristina, Así que, sí. en 30 segundos, decinos las actividades, pues ya estamos pasados un poco de hora. Sí, los estaba Así. escuchando, los felicito por la audición de hoy, excelente. Bueno, en el día de esto empezó el 11, los festejos centrales, ayer tuvimos un acto central muy interesante, muy lindo, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, con senadores de la República, diputados del departamento, autoridades departamentales. Después hubo un desfile cívico-militar muy lindo y bueno, actividades miles. Les puedo enviar ahora si quieren el programa que resta para el día de hoy, para el día de mañana. Pero en el día de hoy, por ejemplo, ya pasando los actos centrales, hay exhibiciones de autos antiguos, caravana por la ciudad con gente vestida de época, y una gran fiesta en el Teatro de Verano con una fiesta popular, digamos, con cantantes y muy conocidos, Lucas Hugo, que va a ser... Opa, va a estar Lucas Hugo. Va a estar Lucas. Atención Colonia, en Carmelo va a estar Lucas Hugo. Pero 5 minutos nada más. 5 minutos, sí. Mañana va a haber un encuentro Carmelo es una ciudad muy náutica, con actividades náuticas muy interesantes. Ayer hubo también un desfile de embarcaciones en el amanecer carmelitano, ayer, en el amanecer del 12 de febrero. Va a haber también un encuentro de canoeros y kayakistas, encuentro y espectáculo de motos náuticas, Opa, y se cierra un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. Y se cierra con la gran fiesta popular de todos los uruguayos, que es el desfile de carnaval, que es todo también una fiesta acá en Carmelo y que todo el pueblo lo sigue. Tuvimos también otras actividades el día jueves, el día miércoles y la verdad que bueno, qué bueno. Sí, muy lindo. Cristina. A pesar de que no soy integrante de la Comisión del Bicentenario, sino que he participado en forma muy puntual para algunas cosas, me han invitado, pero bueno, me siento como todos los carmelitanos muy comprometida con todo esto y bueno, y estamos de fiesta realmente. Bueno, Cristina, algún compañero de Bandera del Libro va a hacerse presente en este fin de semana por allá y seguramente se encuentre con ustedes. Así que muchas felicitaciones, feliz 200 años, por 200 años más. Y bueno. La fiesta sigue todo el año, así que durante todo el año va a seguir habiendo actividades de diferentes tipos, académicas, culturales, educativas, como por ejemplo es el caso de las Olimpiadas Iberoamericanas de Física, de la que sí formo parte muy activa de la organización. En septiembre va a ser eso, así que seguimos todo el año. Así que sobre eso vamos a hablar más adelante porque es muy interesante esa actividad, Cristina. Sí, ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos, los felicito como siempre por este programa tan plural y tan lindo. Y estamos trabajando mucho también desde las bases, acá en nuestro Frente Amplio, nuestro querido comité de base, así que muy unidos y con mucha unidad y mucho pluralismo. Así que los esperamos, están invitados para cuando quieran venir a Carmelo. Un beso grande. Un abrazo enorme, Cristina. Nos seguimos viendo. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, vecino. Nos tenemos que ir. Nos echan del aire. Y aparte hoy una jornada doble de los grandes jugando en el interior del país. Vamos a ver qué nos dice la gente de hora 25. Y aparte arrancan ya 2 cuadros, River y Peñarol, la Copa Libertadores de América. Así que a ver qué nos dice la gente de hora 25, cuál es la perspectiva. ¿Cómo no? Y seguimos con el carnaval. Cortita, en el Cerro y en Piedras Blancas, desfiles barriales y ni un incidente en todos los desfiles con la gente en la calle. Eso también hay que notarlo y seguimos los desfiles. Hoy en General Flores, mañana en Paso Molino, el lunes en Paso de la Arena y seguir la agenda. Muy bien. Bueno. Nos vemos el sábado, Charo. Nos vemos el sábado y que tengan muy, pero muy buena semana. Termal Daimán de Cauteantel los espera para disfrutar sus mejores vacaciones con sistema 3x2. Aproveche. Los atienden al 29 24 30 54 o en www.